Muy buenas noches. Sugiero comenzar con el tema del debate, choque dirían algunos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por el tema de los salarios de ministros y magistrados del Poder Judicial. Hay el planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que nadie gane más que el presidente de la República. Eso fue traducido en la ley de remuneraciones, vinieron impugnaciones, después la suspensión que decretó el ministro Alberto Pérez Dayán, las declaraciones del coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y el debate está ahí. Pareciera ser un primer choque entre los poderes ejecutivo y judicial. ¿Por qué no nos dan los datos básicos y cómo la ves, Denise? Pues mira, es interesante incluso los términos que se utilizan. Algunos ponen crisis, choque y demás. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en estas reducciones o simplificaciones que a él le gustan y que aquí nos dijo que eran pedagógicas, puso el acento en el tema de que nadie puede ganar más que lo que gana el presidente y puso el salario de los 108,000 pesos. Y lo que creo que es interesante es, a partir de esta, que creo que es una simplificación, sí entrarle al tema que hay detrás y que tiene que ver con que el erario se ha convertido en un lugar, digamos que se repartió de una cierta forma, y no nada más en el tema de los salarios, sino también en el asunto de las prestaciones, etcétera. Creo que ese es el debate de fondo. El debate de fondo, o uno de los debates, tiene que ver con el asunto de que efectivamente el erario se repartió de una forma muy generosa en los últimos años hacia ciertos estamentos, porque no incurramos en el error de los maestros, que fue satanizar a los maestros, satanizando el lujo de los jueces, porque no son los jueces, es el alto estamento y particularmente la Suprema Corte, que desde hace muchos años ha sido señalada por los gastos suntuarios, etcétera. Entonces, creo que el debate es bueno. Algunos lo ven como con temor por el tema de que es una disputa, o lo ven como una disputa de poderes. A mí me parece muy refrescante, Leopoldo, que se discutan estas cosas. ¿Quién tiene que ganar cuánto? ¿Se vale o no que un funcionario o alguien que trabaja en el servicio público tenga, por ejemplo, seguros médicos de gastos mayores privados pagados por el erario? ¿Se vale que tengan un comedor especial los de la Suprema Corte, una oficina que les consigue los boletos de teatro? Yo creo que la discusión vale la pena darla. Lo del salario me parece una simplificación. Creo que no es el asunto, pero... lo del salario es importante, pero es parte de un tema mucho más general. Que es si se justifican todos los gastos que se hacen en la parte más alta del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es interesante porque digamos, las partes suntuarias, los gastos de ese tipo, no se dan en las partes bajas de la burocracia, y hay que decirlo. ¿Cuánto dinero le hace falta a los jueces para enfrentar las cargas de trabajo que tienen? Ahí no está sobrando el dinero, pero siempre se repite esta desigualdad de la sociedad también en la parte burocrática. Entonces, ¿te parece refrescante el debate? A mí me parece que es un buen debate, y que, aunque el presidente lo pone en esta cosa que le gusta a él de ni Donald Trump lo tiene, porque tiene esa facilidad para las frases increíbles en donde ni Donald Trump lo tiene, la verdad es que discutir eso, me parece, o reabrir el tema de quién gana cuánto y qué es justo o no ganar en el servicio público, me parece sano. Carlos. Creo que, así como Denise dice, la discusión no es solamente de los salarios, sino hay muchísimo más. Me parece que ese muchísimo más abarca fundamentalmente en algo que todos sabemos. Al presidente López Obrador no le gustan los contrapesos, ¿no? Y trata de minarlos, de debilitarlos y, si es posible, de aniquilarlos y erradicarlos. En una ruta política, es decir, hasta este momento lo que tenemos es un político hábil con un cálculo impecable. Llevar la discusión sobre los contrapesos entre poderes a un tema de miren cuánto están abusando, como bien señalas, los ministros de la Suprema Corte, es políticamente impecable. Esa discusión la tiene ganada. No hay modo de justificar frente a un país en la situación en la que está, después de lo que se expresó en las urnas el 1 de julio, que un ministro de la Corte gane 300, 400, 500, 600 mil, las cifras lo de menos. Es decir, ha llevado la discusión a un tema de austeridad, cuando a mí me parece que la gran jugada política que está haciendo es lograr un debilitamiento de un contrapeso. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Exacto, ¿cómo? O sea, vamos a suponer que se bajan de... O sea, decir,
ve nada más la vapuleada que se está llevando en la Suprema Corte. Es decir, tiene que salir el ministro Pardo a decir, nosotros no estamos para jugar a la popularidad. Pero ¿cómo lo sienten? Tan lo sienten que tienen que salir a decir. Pero concretamente. Y ahí voy. En este momento, creo que está todavía el tema en la discusión política. En el ambiente se ha hablado mucho de que si estamos frente a una crisis constitucional. No creo que estemos frente a una crisis constitucional. Claro que no. Está mucho en redes sociales. Creo que es una exageración. Me parece que estamos en una discusión política. Una discusión política que hasta ahora lo que ha dicho López Obrador es expresar su punto de vista, pero no hablar de ningún desacato. Es decir, estuvo en contra del fallo sobre Puebla del tribunal. Pero lo acató. Y vamos a ver si el presupuesto que manda acata el proceso judicial con respecto al tema de los salarios. ¿Qué tal que manda un presupuesto y dice, a ver, como este tema está en veremos, yo ya di mi punto de vista, pero a ver, yo acato y el presupuesto va con los salarios del año pasado en lo que los ministros resuelven? Entonces, a ver, políticamente gana en el sentido... No, políticamente gana... ¿Pero en qué todo. sentido? ¿En qué sentido? Dile que no a que tengan esos sueldos extraordinarios. Los pone a la defensiva, digamos. Los pone a la defensiva, es decir, cambia el ojo de la discusión. Pero, mientras los ministros están bien. tratando de hablar de autonomía de poderes y de contrapesos de la democracia, que es un discurso muy áspero, López Obrador habla de que ganan más que Trump. Bueno, ¿dónde está tocada la autonomía? Luego, en fin. Sí, ahorita regresamos, a ver. Pues mira, el problema es que hay muchos temas involucrados en esto. Yo creo que está el tema... A ver, identifícalos. A ver, yo creo que está el tema de los salarios de los altos funcionarios del sector público. Ese es un tema. Ok. Está el tema de la austeridad republicana. Que eso está pendiente todavía. Bueno, Viene una ley de autoridad pero republicana. tiene que ver con esto, Ok. de si tenemos instituciones caras que tienen problemas para dar buenos resultados. Ok. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Magalón y Carlos Elizondo en 2010 publicaron un gran cuadernillo del CIDE en donde lo que demuestra es que tenemos de las Supremas Cortes de Justicia de la Nación más caras del mundo. Si no es que la del más. mundo. Pero no tiene que ver con los salarios. Tiene que ver con las estructuras. Tiene que ver con que tenemos burocracias muy pesadas. A mí me gusta, me encanta el tema de la austeridad republicana. Me parece que sí. Bueno, ese es el segundo tema. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema es la división de poderes y los contrapesos. A mí, si me preguntas, este es el que me parece a mí más interesante. Porque yo creo que estamos viendo en estos primeros días del gobierno de López Obrador que sí aparecen unos contrapesos al gran poder que tiene el presidente. Una minoría en la Cámara de Diputados ya paró la reforma constitucional en materia del fuero, enseñando que si se junta la oposición, pueden parar las reformas constitucionales. Una minoría en el Senado es la que puso la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Por lo de los salarios de los Por lo de ministros. los salarios de los ministros. magistrados, sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también puso su controversia constitucional. Qué bueno, qué maravilla. Otro contrapeso. La Suprema Corte de Justicia ya actuó ante los amparos y eso diciendo separa la ley de remuneraciones. Y yo incluiría aquí también en estos días que el Tribunal Electoral no le hizo caso a Morena para anular la elección en Puebla. Vaya, hay contrapesos. Sí. Hombre, yo lo pondría acá. El tema es que estamos viendo contrapesos funcionando. ¿Sí? Y del otro lado, creo que sí hay un gobierno que dice, caray, pues nosotros ganamos 53% del voto, 30 millones de votos. Híjole, pues empiezo a ver que no les gustan los contrapesos. A mí esa discusión de los tres temas me parece el más interesante. Leopoldo, como dice Carlos, la discusión ante los sueldos está perdida, ante la sociedad. ¿Por qué? Porque no ganan 600,000 pesos, pero a lo mejor ganan 400 y cachos. 400 el presidente y 270 los ministros. ¿Que es mucho o es poco? Ahí está. Y yo no quiero hablar si es mucho o es poco, es que políticamente es una discusión que la tiene ganada. Dicho esto, Leopoldo, por supuesto que no hay una crisis constitucional ni de lejos. No. Puede haber un enfrentamiento que me parece sano entre los poderes de la Unión, pero ni siquiera hay una crisis de relación entre los poderes todavía. ¿Todavía? 3, entiendo muy claro que Andrés Manuel López Obrador ha planteado la cuarta transformación, el nuevo régimen, y para el nuevo régimen necesita el apoyo del Congreso, que lo tiene
amarrado siempre y cuando no se trate de reformas constitucionales. Importantísimo. Que es fundamental. Sí. Y segundo, la Corte. Sin esos dos elementos es imposible realizar las reformas que él ha pensado para la Cuarta Transformación y para el cambio de régimen. Así lo estoy viendo y creo que él también. Porque, por ejemplo, el mensaje que mandó el otro día fue muy fuerte. Les dijo a los ministros que quiten el retrato de Juárez, el que está en el pleno de la Corte, porque no han aprendido a vivir en la medianía. En la justa medianía. Sí. Entonces, vamos a oír muchas cosas. Pero mira, mientras oigamos cosas dentro del marco de las instituciones y de la ley, no nos debe preocupar ni asustar, Leopoldo. A ver, ¿no? danos tu opinión, Ray, pero ya vamos yendo un poco a los desenlaces. Bueno, aquí se ha planteado el tema de fondo, que es el equilibrio de poderes y la autonomía, los contrapesos, de forma que tiene que ver con el discurso, esta narrativa que todo tiene que ver con corrupción, con privilegios, con conflictos de interés, lo cual me parece absolutamente pertinente, pero no me gusta que se utilice como un instrumento de comunicación política para forzar o para llevar el debate a donde no debe de llevarse. Yo creo que los dos tienen su propio espacio y su tiempo para ser discutido. Yo introduciría las entrelíneas de esta discusión, que a mí me llama mucho la atención porque lo que yo estoy viendo es el choque por el control de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que es lo que finalmente va a definir lo que sucede en este país durante los próximos 4 años. Y creo que... ¿Y que se elige en enero? Bueno, el 2 de enero es la votación. Sí. Ya este viernes, este jueves, el día 15. 13, el 15, ya ni me acuerdo, pero es esta semana, el ministro presidente de la Suprema Corte da su discurso. El viernes. El ministro Luis María Aguilar, del lado conservador... Perdón, el jueves. El jueves, mañana. Sí. Del lado conservador de la Corte, donde aquí se introduce esta suspensión, donde creo que hay una litis cuando están planteando en el Congreso los coordinadores de Morena que hay una violación a la ley y probablemente se está violando con esta suspensión el artículo 64 de la ley reglamentaria del 105 constitucional, que es el que ataca, el que se refiere a la parte de la constitucionalidad, pero no me voy a meter en esto, sino por qué un ministro de la Suprema Corte de Justicia, como el ministro Pérez Dayán, introduce algo que puede generarle un conflicto. Yo pienso que esto no es un error. ¿Te refieres a la suspensión? Al debate si había base para que diese la suspensión. Me parece que esto no es un error, que además viene perfectamente con lo que vimos, estas protestas del Poder Judicial en horas de oficina en muchas partes del país, que parece una cargada a un sector muy amplio del Poder Judicial. Y siempre muy callado. Que quizás no estamos realmente, no están hablando tanto de los salarios, sino de esta lucha interna dentro de la Suprema Corte para ver qué tipo de corte se va a tener en los próximos 4 años. Liberales contra conservadores, lo ha planteado de otra forma Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que en este caso sí, liberales contra conservadores. Claro, que ha habido siempre, ¿no? Tiene muchísima, es de vital importancia para esta sociedad y este país. René, ¿cómo ves el tema? A ver, yo veo, para variar, varias cosas. Primero, yo no veo mal el debate. De hecho, a veces el equilibrio era sinónimo de complicidad entre los poderes de la Unión. Así es. Ahora, yo veo 3 vertientes en el problema. Veo un problema legal, un problema presupuestal y un problema político. El legal, les encanta al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial elevar a rango constitucional derechos y obligaciones que después anulamos en la ley. Se eleva a rango constitucional, pero no se reglamenta correctamente en la ley. Esto no es nuevo. El artículo constitucional que establece que nadie ganará por arriba del presidente de la República data de hace ya tiempo. 2010, ¿no? 2010 o 2008, sí. Fue Calderón. Fue Calderón. Bueno, se estableció en la Constitución, pero no se legisló en la ley. Esta es la novedad. Y lo mismo pasó con el convenio 089 de la OIT, se validó, pero no se confirmó. Entonces, no es un asunto nuevo.
es un asunto viejo. Dos, en el ámbito presupuestal, el presupuesto se va en gasto corriente, no hay margen de maniobra y eso te obliga a moderar los ingresos de servidores públicos, de jueces y de representantes populares. El problema político es que puede derivar en una feria de inconstitucionalidades. Es inconstitucional que de pronto la gente deje de percibir lo que percibía por el carácter... Derecho adquirido. Exacto. No cabe la retroactividad. Y lo dice la Constitución. Y dos, exacto, no cabe la... Pero el ministro Alberto Pérez Dayán incurre en otra inconstitucionalidad al suspender la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque le debió haber dado entrada, pero no suspenderlo hasta entrar al fondo de la materia. Hacer observaciones. A ver, exacto. Entonces, yo veo sano el debate, si se quiere la confrontación. Me preocupa que vaya a derivar en una serie de inconstitucionalidades que puede repercutir o derramarse sobre tres asuntos. La elección del nuevo ministro, la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte y, naturalmente, sobre el presupuesto que se tiene que presentar este sábado. Entonces, si el presupuesto no da certeza, podemos ahondar la incertidumbre que hay. A ver, Denis, bueno el debate, creo que hay consenso sobre las percepciones y los gastos en general en el sector público. Bueno el debate sobre la división de poderes. Estamos viendo contrapesos, que siempre es muy sano en una democracia, por definición es parte de la democracia representativa. Yo trato de imaginar un poco, si ahí es donde estamos, ¿qué desenlaces puede haber en esto? Es decir, ¿es virtuoso necesariamente o ves desenlaces que... Porque sí, si hay una cuestión real sobre el tema de los salarios, pero también hay una suerte de lucha política, pues la lectura del resultado tiene que ser vista a la luz de ambas cosas. Es decir, finalmente sí se bajan los salarios y se hacen a través de que la resolución final de la Corte no sea favorable a la suspensión que ya se dio, haya cambios legislativos de otra magnitud, no sé, si no en este momento, más adelante. Entonces se bajan los salarios, ¿cómo queda el Poder Judicial ahí políticamente? Esa es una posibilidad. ¿Cómo queda el presidente frente a eso? Y al revés, si la Corte sí se para bien, la ley de remuneraciones se decide que para efecto de los ministros y los magistrados no aplica, ¿queda fortalecida la Corte y debilitado al presidente o no? ¿Cómo la ves? Mira, sí creo que hay una salida virtuosa y te voy a decir cuál es. Yo creo que lo que estamos viendo es un capítulo de algo que vamos a ver repetidas veces, que es, hay un señor, Andrés Manuel López Obrador, que trae una energía que nadie puede negar, ¿no? Un huracán en donde le va entrando a todo y con una voluntad de sacudirlo todo. Y que además voy derecho y no me quito. Esta fuerza se requiere cuando uno quiere mover las inercias. Lo más fácil es la inercia y además en la inercia arriba, en la comodidad, en el poder, etcétera. No, porque la inercia abajo es muy complicada. Pero lo que me parece a mí interesante, Leopoldo, es viene esta fuerza de vamos a cuestionarlo todo, simplificaciones pedagógicas y demás, pero me parece súper importante lo que dice Leo. Pero aparecen esos contrapesos y los estamos viendo. La sociedad mexicana es compleja. Cualquier simplificación de que la sociedad mexicana no tiene capacidad para digamos, plantear en sus diferentes grupos una... Entonces, te lo voy a poner así. Creo que hay una fuerza muy grande por mover, por transformar, por arrasar, por avasallar. Creo que hay capacidad de oponerse y te voy a decir cuál es lo que me parecería a mí muy interesante. No se puede quitar derechos adquiridos, entonces los salarios no es una cosa que se cambie por un decreto. Pero sí se puede poner en el debate y sí se puede, digamos, poner las semillas de decir el servicio público no tiene que ser lo que se convirtió en los últimos años, que es una cosa de servirse, sobre todo en los altos estamentos. Entonces yo sí le veo una salida que pudiera ser buena, que es... no se trastoca, no se avasalla. ¿Por qué? Porque las fuerzas que se oponen tienen buenos argumentos y son capaces de presentar esa resistencia. Y este impulso, pues es un poco moderado por los contrapesos y entonces se llega a un servicio público no ostentoso con cambios a mediano y largo plazo, porque Andrés Manuel lo quiere todo ahorita.
los contrapesos sirven también para decirle, pues a lo mejor lo movemos a un poco de mediano plazo, a las nuevas contrataciones. No veo un necesario final malo en donde se hincó el poder judicial, ganó, avasalló el presidente. Creo que hay una posibilidad, dependiendo de todos, de sacar algo que sea positivo. Entonces, en este episodio, déjame ver, en este episodio, lo voy a poner en palabras muy distintas, no se resuelve la vitalidad o no de los contrapesos a futuro. No. O sí, aquí es un punto de quiebre, de cómo se resuelva este caso. Yo creo que es muy interesante. Tú preguntas por el desenlace. Aquí, cuando vino la primera vez Andrés Manuel López Obrador, que estaba en campaña, dijo, las leyes en México están bien. Lo que falta es implementarlas bien, aplicarlas. Luego cambiaron las circunstancias, se dio cuenta que, hombre, tenemos los votos en el Congreso y resulta que las leyes no están bien, están mal, hay que cambiarlas. Incluso hay que cambiar la Constitución. Y aquí, efectivamente, para esta cosa grandota que él pretende, que se llama Cuarta Transformación, necesita los votos en el Congreso para reformar la Constitución, y no los tiene. Ya se dio la minoría cuenta que puede parar esas reformas a la Constitución. Y los votos en la Suprema Corte de Justicia también, que pueden parar esas leyes. Y hoy no los tiene. Por eso es muy importante, yo creo que se empieza a jugar eso. No creo que este es el primer round. Y yo aquí incluiría el tema de la terna que mandó para sustituir al ministro Cosío. Ningún presidente desde Zedillo se había atrevido a mandar cuadros partidistas. Desde luego con afinidad ideológica, todos. Amigos del presidente, muchísimos. Todos. Sí. Pero cuadros partidistas, nunca, ¿eh? Y acá está mandando, de los tres, dos son miembros de Morena. Entonces, el mensaje es muy claro. Vamos por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, también, dado que requiere una mayoría calificada, ¿no? ¿Quién? El nombramiento de cualquiera de estos tres. Qué bueno que lo menciona. Entonces, ahí entran otra vez los contrapesos. La minoría. Entonces, esa minoría en el Senado puede parar, pero aquí lleva las de ganar el presidente. Porque le pueden rechazar una vez la terna, dos veces la terna, y a la tercera, según la Constitución, lo pone el presidente. Pero a lo mejor ya eso el tiempo ya habrá pasado, porque ya se eligió el presidente de la Corte sin ese voto, que además, es importante, según dicen los expertos. Oye, tengo que hacer un corte, hay muchas opiniones. Pero Carlos también tiene una opinión. Estamos viendo eso, los contrapesos. Creo que sí. Hacemos un corte y regresamos. A ver, preguntabas, doctor, ¿quién va a salir ganador de este choque, ¿no? De este encontronazo? ¿Cuáles eran las salidas de ese enfrentamiento entre la Suprema Corte y el presidente López Obrador? Yo creo que, como el América Cruz Azul, hay partido de ida y hay partido de vuelta. Es decir, pues al final será la suma de dos episodios, dos momentos. El primer momento es el presupuesto. Es decir, si el presidente López Obrador, en el presupuesto que está por presentar en los próximos días, se ciñe a la instrucción de la Corte de que no puede modificar los salarios del Poder Judicial en tanto no resuelvan de fondo el asunto, y ese asunto no lo van a resolver de aquí al sábado, está mandando una señal política de qué hizo, ¿no? Hay un factor encima, y es, él no puede perder de vista que hay otra arena en esta misma decisión que pesa, y es cómo están viendo desde afuera esos vilipendiados mercados la relación con los contrapesos. O sea, la Suprema Corte de Justicia para muchos inversionistas y empresarios es fundamental, muy importante, sobre todo extranjeros, ¿no? Que no están tan metidos en la discusión sobre si ganan 400,000 o 600,000 pesos los ministros, ¿no? Sino que ven a la Suprema Corte como un dique que puede contener. Para el respeto de los derechos. Para el respeto de los derechos a un presidente. Entonces, ¿qué tan dispuesto está a brincarse algo así López Obrador? Con la señal que esto implicaría también en términos económicos. Pero un presupuesto en línea con lo que ha dictado la Corte es muy positivo. Golpe a la Corte y además muy buena señal hacia afuera. Bien, ¿no? Segundo momento. Viene el segundo momento, que me parece el definitorio, es decir, la final, como se le conoce en el fútbol, y es la elección de presidente de la Corte. Porque en realidad, lo que termine definiendo la Suprema Corte con respecto a este asunto de los salarios va a estar tremendamente influenciado por quién estará al frente de la Suprema Corte. Si es alguien mucho más cercano al López Obradorismo, ¿no? Pues podrá plantear toda una señal de cómo vienen los próximos 4 años de la Suprema Corte frente a López Obrador, que si es alguien que se opone a lo mejor mucho más. Es decir, vamos a ver quién queda, ¿no? Y vamos a ver ese que queda, cómo se posiciona frente a López Obrador. Y este es el partido que hay que jugar. Es decir,
Aquí está cantado el pleito. Oye, ¿Cómo va a resolver el presidente de la Corte este asunto internamente? Suma los dos y ahí tienes tu final. Tu campeón. Ahora, lo señalaban, el sábado a las 5 de la tarde vamos a saber, cuando entregue el secretario de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos, si acataron o no la suspensión de la Corte. ¿A qué me refiero? Que yo escuché decir a Mario Delgado, no. Correcto. Si los salarios los marcamos nosotros, los diputados, en el presupuesto de egresos. Vamos a ver cómo viene ese tema. 1, 2. Un punto central es efectivamente la elección del ministro número 11. Por lo que tú dices, Carlos, porque podría definir una cercanía o una lejanía, y porque ya vimos lo que pasó en la elección del presidente de la Corte hace 4 años, que había también 10 ministros, faltaba el 11, porque había muerto el ministro Valls. ¿Y qué ocurrió? Por primera vez, algo Fueron como 30 votaciones. inédito, 32 votaciones, Leopoldo, hasta que uno de los ministros cambió su voto a favor de Luis María Aguilar, que lo tenía dado a Arturo Saldívar. Iban 5, al final quedó 6-4. Fue algo no visto. El presidente de la Juan Corte Silva fue el que Mesa, cambió sí. su voto, ¿no? Sí, Correcto. no sé. Juan Silva, Sí, Juan Silva, sí. presidente de Vamos, la Corte se cambió cambió el voto. A lo que voy es que el ministro número 11 puede decidir quién es el próximo presidente de la Corte. Nada más que hoy estamos al 12 de diciembre. Ya el presidente López Obrador envió la terna de sus 3 candidatos al Pues todavía hay Senado. como 10 días para que se pueda decidir. Nada más que la Corte se va de Senado. vacaciones el viernes. Sí, pero puede Pero es el decidir el Congreso, Senado, ¿no? es el Congreso Sí, aquí. pero lo que el voy es 26. cuándo va a tomar posesión el nuevo ministro. Lo pueden pasar para el día 3 de enero. Y no Que necesariamente. no lo resuelven en este periodo de Sí. sesiones. A ver, Ray. Tú preguntabas si de aquí puede salir algo virtuoso. Yo creo que, por supuesto, con esta discusión pública y tantos temas que han salido, creo que tiene todo para salir virtuoso. Yo nada más le introduciría el factor Y, que es la condición humana. Y en la condición humana no estamos viendo algo que está detrás de todo esto y que tiene que ver con la decisión, bueno, no la decisión, sino la negociación para ver quién llega a la presidencia de la Suprema Corte. Y aquí sí me parece que tenemos que introducir la variable de qué es lo que sucede al interior del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que sucede en el grupo de política interna, porque ahí sí vemos una división. Está creo que aquí, resumiendo, es el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, por un lado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, que le ayudó, su equipo le ayudó enormemente a Pérez Dayán para llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, y el equipo de Pérez Dayán también posteriormente le ayudó a una serie de resoluciones y una serie de trabajos, como también le ayudó el equipo del ministro Arturo Saldívar. Ahora, de estas dos fuerzas que tenemos ahí, sí hay una gran división cuando nosotros observamos los comportamientos públicos políticos de cada uno de estos dos superasesores en materia de derecho del presidente López Obrador. Olga Sánchez Cordero ha dicho desde hace tiempo, ha estado del lado del Poder Judicial con las posiciones que mantiene el Poder Judicial, e incluso hace un par de días, si mal no recuerdo, dijo, reducir los salarios es algo un poco más complicado. Julio Scherer no ha tenido ese tipo de pronunciamientos públicos, pero Arturo Saldívar, a quien está apoyando Julio Scherer, sí ha escrito ya desde hace varias semanas una serie de artículos en los cuales su planteamiento sí tiene que ver con la narrativa de López Obrador y de Morena, de que la Corte tiene que entender y tiene que ajustarse a la realidad del voto del 1 de julio, que no quieren este tipo de abusos, no quieren excesos, y que sí tiene que ajustar y reducir, no lo dice de esta manera, pero reducir los privilegios y todo este tipo de prestaciones que no tiene ni Donald Trump ni tenía Obama. Entonces, tienes el conflicto, digamos, entre poderes, o el debate entre poderes, que de alguna manera está impactado, pero que de alguna manera está impactado por una división al interior del gobierno
respecto de qué hacer con la Corte y sobre todo cómo manejar la sucesión en la Corte. ¿Eso es? Sí, ¿de quién queda ¿Quién queda? al frente de la Corte? Iba contigo, pero es que Denise me ha pedido la palabra como 3 veces, seguro va a decir algo. Así es, Y yo Sí, nada más hacía así, mira. Renuncio a la palabra. Es que déjame tomar un punto, porque cuando se habla de cercanía, me preocupa que se vea a los ministros de la Suprema Corte como unas correas de transmisión de políticos, porque yo creo que podríamos hablar de afinidad y es distinto. Está bien. Déjame nada más decir eso. Saldívar lo nombró Calderón. Correcto. Entonces, nada más es importante recordarlo. Yo creo Lo nombró Calderón y para beneficio del público tomó decisiones En contra de Calderón. en contra de Calderón, al final Se de cuentas. arrepintió Calderón toda la vida. de Pero haberlos me nominado. parece importante por una razón. Pasa en México y pasa en Tiene su todas partes. independencia. Sí. Que Se volvió son independiente. personas que tienen una carrera política, que Un prestigio. tienen un prestigio y tienen ideas propias. Y lo que es muy importante para la autonomía, muy importante para la autonomía del Poder Judicial, es esta certeza y esta seguridad que les dan de un periodo superior al sexenio, por supuesto. Y entonces, 15 años. Y 15 años. ¿Qué me parece interesante? Tú nombras a alguien, pero ese alguien tiene toda una carrera, tiene todo un prestigio. Entonces, no son correas de transmisión. No son títeres, nadie. Lo de decía esos Leopoldo, no sabemos quién sea el que parece ser en realidad el único candidato de la terna, que es Juan González Alcántara. porque también los otros también mandaban ternas en donde habían dos. Ternas de uno. Siempre mandan ternas de uno, en donde hay en realidad una sola siempre ha persona. sido así. Que siempre ha sido así. En este caso, efectivamente, y tú lo dices, ya los otros dos son unos premios, digamos, de consolación políticos no presentables. Pero el único que está ahí sí es una persona Sí. que puede llegar a la Corte. Con una carrera, un prestigio, sin duda. Y una carrera y un prestigio. ¿Lo vuelve eso un incondicional? Me parece muy delicado decirlo. Son No, gente... pero no, nadie lo dijo aquí, yo creo. Pero lo que quiero decir es, la independencia de la Corte no está ligada a esos salarios. El ejemplo de Colombia a mí me parece extraordinario. En Colombia ganan, de verdad, creo que es como el 3%. El costo de la Corte es como el 3% en este documento. No los y el salarios. día que tuvieron que pronunciarse en contra de un presidente que tenía el 80% de popularidad, que era Uribe, no cualquier Por presidente, su un reelección. verdadero cacique que quería reelegirse, esos señores que ganaban 10 veces menos que los de la Corte en México, le dijeron, la Constitución no te lo permite. Entonces, la independencia no es una relación directa con el salario y tiene otros elementos y tiene que ver con esta cuestión de dignidad y de carrera política y de prestigio. Y en ese sentido, nada más por agregar al lado humano, aquí no sabemos cómo se van a pronunciar del todo, digamos, los ministros a la hora de decidir si se sienten afines o no a un proyecto que plantea el tema de que la austeridad o que, digamos, la contención en estos recursos y en estos gastos se tiene que llevar a cabo y que es lo que marca la época, digamos. René, perdón. No, hombre, yo antes de hablar de salidas virtuosas, la virtud es el antónimo. ¿Virtuosas o no? O no. Sí. Hablaría del antónimo de la virtud, del vicio. A mí me parece falso lo que está planteando el magistrado Luis Vega, acusando una intromisión. Porque en el fondo, si el Poder Judicial, no solo la Suprema Corte, quisiera verdaderamente ser ellos quienes decidieran por ellos, sobre ellos, creo que hace tiempo que han tenido la oportunidad. Claro. A mí me parece que el Poder Judicial es uno de los más opacos, más opaco que el Legislativo, más opaco que el Ejecutivo, donde hay prácticas de nepotismo. Bueno. Y donde hay Extendidas. corrupción. Extendidísimas. Comentaba con Carlos por la mañana, hace un año, en junio del año pasado, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer un estudio sobre el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Sí. Es impresionante. Antes de terminar el sexenio pasado, el subprocurador de Delitos Federales señaló que estaban investigando a jueces y magistrados por corrupción, en algunos casos vinculados con crimen o delincuencia organizada. Entonces, hablar de una intromisión
cuando ellos mismos no han resuelto sus vicios. Pero ojo, ¿no? Porque no los vamos a tirar a todos. No, yo no estoy hablando del conjunto del Poder Judicial, pero sí tienen sus negritos. Pues en ese es el arroz. asunto. Entonces, yo no quisiera que se redujera el debate a una mera cuestión salarial, que para mi gusto ganan bastante bien, y se ocultara los otros vicios. Entonces, ahí está la salida virtuosa. Sí, la salida virtuosa es si el resultado de todo este debate es un cambio que contenga esos excesos. Así es. Y del otro lado el Poder Judicial mantenga su independencia. Claro, ese es el ese. punto. Pero, Leopoldo, si me permites, hablando de esto, del concluyo nepotismo. rapidísimamente. Sí, perdón. Ya mandó su presupuesto el ministro presidente. Lo reduce en 5,000 millones de pesos. Y curiosamente, toca salarios, pero no de ministros, ni de jueces, Imagina. ni de magistrados. Toca salarios de otros funcionarios del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no quisiera sentir que se entrometen con él, tendría que ser mucho más activo e introspectivo. Pero nada más un punto, hablando de esto del nepotismo, que es cierto que se da, pero lo que es inconcebible y vergonzoso es que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, que fue mi maestro, que yo admiraba, haya presentado una iniciativa al Senado contra el nepotismo, Leopoldo, habiendo representado pública y escandalosamente uno de los casos más vergonzosos y ruines de nepotismo. Eso sí es llevar el caradurismo a un extremo. Una nueva palabra, caradurismo. Sí, Leopoldo, él fue señalado de tener una pareja en la corte con la que tuvo 2 hijos y que después con su abogado decidió recortarle la pensión de divertimento a los hijos, que porque como eran autistas no se divertían. Y es el mismo personaje que fue presidente de la Corte que ahora presenta una iniciativa contra el nepotismo. Eso es una sinvergüenzada. A ver, Mira, a mí se me hace fascinante todo este tema de la división de poderes, pesos y contrapesos, y en particular el tema de la Suprema Corte de Justicia. Es un viejísimo debate, Leopoldo, porque es el único poder que no es elegido. Es, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son elegidos y por lo tanto tienen presiones populares, el diseño del judicial está hecho para la frialdad del juez. Cuando es un poder conservador por naturaleza, es el que tiene que ponerle frenos a esos ataques, digamos, que puede tener el pueblo para un cambio radical, para un cambio revolucionario. Así está concebido. Y por lo tanto, y uno lo puede ver en las discusiones fascinantes de los constitucionalistas estadounidenses, que son los papás de nuestros constitucionalistas, porque de ahí, ¿no?, copiamos nuestras constituciones, donde dicen, bueno, estos jueces tienen que ser fríos y les tenemos que dar cierta independencia. Y para que tengan esa independencia, 2 cosas tienen que tener. En el caso de Estados Unidos, a los ministros de la Corte, a los justices, son de por vida, ¿eh? Aquí les da 15 años. Transaccionales. En Estados Unidos son de por vida, hasta que se mueran o se retiren. Y además reciben Entonces, no tienen el term limit, no tienen un periodo de servicio. Se pueden quedar todo el tiempo. Esa es una, ¿y la otra? Esa es una. El salario. El salario en la Constitución original de Estados Unidos dice que no le puede cambiar el legislativo, no le puede bajar los salarios. Aquí tampoco. a los jueces. Aquí tampoco. Bueno, ese es el punto. ¿De dónde sale eso? Pues sale de la Constitución de Estados Unidos. Hombre, nosotros le copiamos muchas de esas instituciones. Entonces te preocupa que eso cambie. Bueno, es que... Porque ese es uno de los 2 pilares. Calderón dice, nadie puede ganar más del presidente de la República, pero resulta que Calderón ganaba casi 300,000 pesos. Ahora llega López Obrador y dice, no, pero ahora van a ganar 108,000 pesos. Bueno, si tú ganas 300,000 como el presidente, pues ya dices, ok, digo, me trago ese sapo, ¿no? Pero ¿qué tal si hubiera bajado López Obrador a 10,000 pesos? Digo, en el extremo lo estoy poniendo. Lo baja a 108,000 pesos y ahí sí dicen, oye, pues sí creo que se están metiendo con nosotros, sí nos están tratando de presionar para, pues de alguna manera, si hay una confrontación con el Ejecutivo. Creo que ahí... a lo que iba es lo que decía Denise, es cierto, los jueces tienen una reputación, pero también sí no los puedes tampoco controlar por el tema económico, ¿no?
Y por eso están diseñadas esas instituciones. Es decir, lo que es grave no es que les bajen el sueldo, sino que tengan, digamos, como espada de Damocles, la amenaza de que les van a bajar el sueldo si no fallan como quiere el poder legislativo o el ejecutivo. Un poder popular, ¿no? Un poder que quiere cambiar y dice, entonces tú, juez, eres el poder conservador, pues te bajo el sueldo para presionarte. Son instituciones muy bien diseñadas, en ese sentido.